Y ahora vamos a adentrarnos completamente en lo que es Arduino. Como pueden ver, de la familia de Arduino, como decía, se indicaba ayer, hay muchos modelos, podemos decir, como se muestra en la figura, ¿no? Ahí están las fotos de algunos de ellos. Siendo el más popular Arduino 1, y para el modelo que tenemos más ejemplos y más aplicaciones en la red. Hay enormidad de información, de proyectos en la red, para todos los modelos, pero sobre todo para Arduino 1. Y es el que se encuentra con disponibilidad en todo lado, ¿no? Como les dije, vale 60 bolivianos, incluye el cable, en la calle Murillo. Bueno, Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto, eso es muy importante, ¿no? La cual está basada en hardware y software libre, flexible, fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Entonces, en la misma placa podemos hacer aplicaciones, ¿no? En la medida de lo posible tratamos de no hacer uso de protos y otros aspectos, pero la misma placa te permite hacer aplicaciones. Sigamos dando lectura a lo que tenemos aquí. Para poder entender este concepto, primero deben entenderse los conceptos de hardware libre y software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Es lo que decíamos ayer, ¿no? Ustedes mismos pueden fabricar su propio Arduino, si desean, ¿no? O en cualquier lado pueden copiarlo igual, de modo idéntico, sin necesidad de tener que pagar patentes o derechos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas. Seguimos ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales a partir de la misma base. El software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera, para que quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Arduino ofrece la plataforma Arduino IDE, que ya hemos estado viendo en laboratorio, que significa Entorno de Desarrollo Integrado, la abreviación IDE, que es un entorno de programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de manera que se les puede dar todo tipo de utilidades. Bien, entonces ahí están los argumentos base para que Arduino haya llegado a tener semejante nivel de popularidad a nivel mundial. ¿Cómo funciona Arduino? El Arduino es una placa basada en microcontrolador Atmel, ¿no? Ya habíamos hablado que eran dos familias que pugnaban por el liderazgo mundial, las de PIC, Microchip, y AVR de Atmel, ¿no? Y estábamos comparando entre las dos familias de microcontroladores y aparentemente había más beneficios en el uso de esta familia de microcontroladores de Atmel. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. Entonces aquí estamos viendo la forma de Arduino 1, donde que dispone de estos inputs, de estas entradas, salidas de propósito general. Fíjense, aquí 8 pines, aquí tenemos otros 8, aquí tenemos 5 y aquí 5. Este patrón de pines que ha creado Arduino 1 se ha vuelto tan popular que ustedes pueden comprar en algunos accesorios que calzan perfectamente esta configuración de pines, ¿no? Y además pueden hacer sus conexiones de otros elementos, ¿no? Como acá se puede ver, estamos haciendo uso de un módulo Bluetooth. Ustedes saben que el módulo Bluetooth les permite realizar comunicación inalámbrica vía Bluetooth, que tiene un alcance de varios metros, que les permite hacer algún control inalámbrico a esa distancia, ¿no? Entonces ya han manejado eso con su
celular, seguramente para conectarse con su equipo de música, digamos, ¿no? Y lo mismo, aquí pueden comprar este módulo y pueden establecer una comunicación, como pueden ver aquí, el pin 0 y el 1 habíamos comentado que son utilizados para la comunicación UART, de recepción y transmisión con otro elemento. Y esto podríamos aprovechar para hacer comunicación inalámbrica con la computadora, con un celular, etc. Sigamos comentando. Tenemos más vistas de los diferentes modelos de Arduino y hay también algunos, inclusive robots. Hay algunos específicos para el uso de Ethernet, ¿no es cierto? Hay unos que son muy pequeñitos para ocupar menos espacio, como el nano, ¿no? Y ahí le llaman shields. Shields, no sé por qué le ponen ese nombre, porque su traducción es como escudo. Son componentes que, como les decía, se pueden conectar de un modo directo, sobre todo a la tarjeta 1, que es la más popular. Entra directamente a la conexión y ya tienen como un módulo adicional, ¿no? Aquí pueden ver el conector Ethernet. Cuando ustedes conectan esto a uno, entonces pueden adquirir módulos de ese tipo para mejorar las prestaciones de su proyecto. Arduino es un proyecto y no un modelo concreto de placa, lo que quiere decir que compartiendo su diseño básico te puedes encontrar con diferentes tipos de placas. Las hay de varias formas, tamaños y colores para las necesidades del proyecto en el que se esté trabajando. Las hay sencillas o con características mejoradas, Arduinos orientados al Internet de las cosas o la impresión 3D y, por supuesto, dependiendo de estas características, te encontrarás con todo tipo de precios. Aquí podemos ver, ¿no?, lo que les comentaba, que ustedes pueden adicionar de un modo sencillo o una placa 1 shields, ¿no?, que dan cierto tipo de aplicaciones y se instalan de manera que calza perfectamente esta bornera, estos pines con los de uno. Y acá también, ¿no? Son parece que son para, digamos, colocar los pines externamente, ¿no? Y quedan así, miren, como un edificio, ¿no? Se va colocando este encima, otro se puede poner todavía encima, así vamos aumentando módulos, ¿no? Parece que fueron módulos relacionados con un amplificador de sonido y algún otro más, ¿no? Entonces parece que tuviera parece una memoria LCD, no sé, pero podría ser, ¿no? Entonces pueden añadir ustedes memoria externa para incrementar el potencial de esta placa de Arduino. Además, las placas Arduino también se cuentan con otro tipo de componentes llamados escudos o shields o mochilas, es lo que les comentaba, ¿no? Como en este caso. Claro, ahora sí más o menos tal vez podemos entender por qué le llaman escudos o mochila, porque va encima, ¿no? Se va colocando como una protección uno sobre otro. Se trata de una especie de placas que se conectan a la placa principal para añadirle una infinidad de funciones, como GPS, por ejemplo, ¿no? Relojes de tiempo real, conectividad por radio, pantallas táctiles LCD, placas de desarrollo y un larguísimo etcétera de elementos. Incluso hay tiendas con secciones especializadas en dichos elementos. Sí, han aparecido muchas tiendas virtuales que venden muchos de estos equipos y accesorios, pero sin ir lejos, aquí en nuestra misma ciudad, como les decía, en diferentes zonas, sobre todo en la calle Murillo, encuentran tiendas especializadas con catálogo de un montón de shields que ustedes pueden adquirir para incorporar a su placa de Arduino para diferentes aplicaciones. Hemos salido un dato, vamos a ver. Aquí estamos, ya. Vamos a mostrar cómo es que se ha hecho la placa de Arduino. Se empieza a partir de un Atmega 328. Este es un microcontrolador de la familia de los AVR de Atmel, ¿no? Y este es un modelo específico, el Atmega 328, es un circuito integrado
que ustedes también podrían encontrarlo dentro de Proteus, como este microcontrolador, ¿no? Atmega 328. Y este microcontrolador Atmega 328, ustedes deberán incorporarle, como todos los microcontroladores, un oscilador que les da la frecuencia de funcionamiento, ¿no? O sea, cuán rápido se realizan cada ciclo de máquina o de lectura, digamos, de código para que sea a mayor o menor velocidad y sincronizar todas las actividades internas dentro del mismo Arduino, ¿no? Entonces, este es el oscilador, como pueden ver, y se usa uno de 16 MHz en el caso de uno, y dos capacitores que ayudan a filtrar ruidos, ¿no? Y de ese modo ustedes ya tienen la posibilidad de que este microcontrolador empiece a funcionar. Ayer les había mostrado en una placa de Arduino cuál es que se llama el oscilador, ¿no? De 16 MHz. A ver, aquí de repente podemos ver una vista un poco más ampliada. Aquí es este de acá. Este es el oscilador, ¿no? Entonces, tenemos esa conexión primero. Luego de hacer esa conexión, colocamos un pulsador para el reseteador, ¿no? Que va entre, fíjense, este es el reset. Entonces, este es el pulsador para resetear, que está conectado a GND, ¿no? Entre GND y bueno, podemos poner común con este otro GND, ¿no? Esto está mostrándose parece que fuera un pull-up, ¿no? Con la resistencia interna seguramente. Bueno, el asunto es que tenemos un reseteador directo, ¿no? Directamente esto resetea. Así es como funciona este microcontrolador. Y después seguimos añadiendo algunas cosas, como por ejemplo, un regulador de voltaje, ¿no? Para que tengamos 5 voltios de alimentación, digamos, independientemente de la entrada, ¿no? Aquí tenemos un filtro, tenemos un diodo que señaliza funcionamiento a través de otro filtro, y de ese modo ya tenemos dentro de la placa hacia el microcontrolador Atmega 328. ¿Qué más añadimos? Añadimos acá un LED y una resistencia, que es el LED que nosotros vemos dentro de la placa, que por defecto viene en 1, para que nosotros podamos hacer algunas pruebas y programas sin necesidad de hacer conexiones adicionales. Es el famoso LED del pin 13, como pueden ver ahí. Además de eso, pueden seguir añadiendo algunas cosas, como acá estamos colocando el programador, ¿no? El circuito integrado, que es el programador, que creo que es este que se ve aquí en la figura. Este programador nos permite, que es un controlador, el programa que ustedes han realizado a través de la computadora, ¿no? Entonces esto se conecta después a la computadora. Aquí es donde se instala el USB de la computadora, y y de este modo nosotros nos podemos comunicar con fíjense, aquí tenemos transmisión con recepción y recepción con transmisión de la comunicación serial de Arduino. Entonces, de ese modo podemos conectarnos entre el programador y Arduino. Y podemos pasar toda la información que estamos haciendo mediante la computadora, todo el programa, al microcontrolador Atmega 328. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la placa de Arduino, ¿no? Porque si ustedes manejan el microcontrolador solo al Atmega 328, requieren de otro circuito, que es el programador o quemador, para que transfieran el programa realizado en la computadora a la placa Arduino, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá podemos quemar directamente en la placa el programa. Es un aspecto muy cómodo para los usuarios, ¿no? Es fácil entonces
grabar y regrabar los programas dentro del microcontrolador, que es este de aquí, ¿no? El Atmega 328 es este. Tenemos una descripción más detallada de la placa 1 de Arduino. Como les decía, empecemos por aquí. Este es el conector USB, de manera que nos podamos conectar con la computadora para pasar el programa y al mismo tiempo, también mientras está corriendo Arduino, podamos tener una comunicación y por tanto una supervisión y un control a través de la computadora a Arduino. Tenemos acá un pin de referencia analógico que se usa para algunas calibraciones, no vamos a emplear. Aquí tenemos GND, ¿no? Tierra digital. Y aquí tenemos los pines que son del 2 al 13 de entrada o salida. Ustedes tienen que configurar en qué condición quieren trabajar con sus pines. Y estos, el 0 y el 1, son también pines de entrada y salida, pero fundamentalmente son los de comunicación que les comentaba ya anteriormente, comunicación serial UART, ¿no? El de transmisión T y R de recepción. Ya saben, ese de transmisión tiene que conectarse con recepción del otro dispositivo con el cual quieren comunicarse y este con transmisión. Aquí tenemos el pulsador de reset que habíamos visto que sirve para resetear al mismo microcontrolador. Y bueno, aquí unos botones que no vamos a emplear. Y aquí está el microcontrolador en sí, ¿no? El Atmega 328. Y aquí tenemos el suministro de voltaje externo. Soporta, como pueden ver acá, de 7 a 12 voltios recomendado, inclusive de 6 a 20 pueden suministrar el voltaje. Pero tiene su regulador de voltaje para que finalmente tengamos una salida de 5 voltios o 3,3, tiene dos tipos, ¿no? El voltaje de operación es 5, pero también podemos disponer una salida de 3,3 que últimamente también es un voltaje que se suele emplear, ¿no? Entonces tenemos esas salidas de 5 y 3,3 después de la regulación de voltaje que ya hemos comentado, ¿no? Son los capacitores que veíamos, sus filtros ahí en el diagrama. Aquí tenemos el pin de reset, tenemos 2 tierras más y voltaje de entrada, ¿no? Para suministrar también aquí voltaje. Tendría que ser 5 voltios. Mejor es utilizar este externo y de acá ya vamos a tener los 5 voltios dentro de la misma placa. Es decir, aquí podemos aplicar un punto de baterías, ¿no? Que dé este voltaje recomendado de 7 a 12. Sin embargo, les comento que a través del USB, así como sucede con los cargadores de celular, también pueden alimentar con voltaje proveniente de la computadora mientras está Arduino conectada a la computadora, ¿no? Entonces, mientras está conectado Arduino a la computadora, no necesitan conectar la fuente de voltaje porque está funcionando con el voltaje que suministra USB, además, como ya conocen ustedes, al dispositivo, en este caso a Arduino, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer proyectos en los que la placa tiene que estar desconectada de la computadora, entonces sí necesitan colocar una fuente de alimentación por acá, con las baterías o pilas, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen los 5 voltios, aquí tienen GND para usar dentro de la misma placa. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Sí, 5 voltios es el voltaje de operación, de esto hemos hablado. Pines de entrada-salida tienen 14. 6 de ellas pueden usarse como salidas PWM. Ya hemos hablado que es PWM. Vamos a volver a hablar por su importancia, ¿no? Es el Pulse Width Modulation, o sea, modulación por ancho de pulso. Tenemos 6 pines que pueden darnos esa posibilidad por defecto. Y pueden configurarse mediante software, algunos más si se necesitaran, y además la frecuencia, ¿no? Pero no necesitan hacerse configuraciones de ese tipo porque ya están listos para utilizar así como se indica, ¿no? Estos 6. Pines de entrada analógica, tiene 6 pines de entrada analógica. ¿Ven? Entonces hay no más potencial porque podemos disponer, en resumen, como pueden ver, entradas y salidas del tipo todo o nada. Una salida 6 salidas que son PWM, que es casi como si tuviéramos una salida analógica. No es propiamente analógica, pero se pueden hacer las mismas aplicaciones que si tuviéramos una salida analógica con la modulación de ancho de pulso. Tenemos 6 entradas analógicas.
Por lo tanto, vemos que tenemos muy buen potencial para hacer proyectos, ¿no? Tenemos la corriente continua que puede generar, dice, de 40 miliamperios cada pin a los elementos que estén conectados externamente. Pero esto sí se puede, digamos, 40 miliamperios es poco y de todas maneras puede disminuir esto cuando usan muchos pines al mismo tiempo. Cuando ustedes tienen varias salidas empleadas al mismo tiempo, este nivel de intensidad baja, disminuye. Entonces, ustedes tienen que prever siempre para sus aplicaciones, como en nuestros proyectos vamos a manejar sistemas de potencia, en un circuito interfaz. Necesitamos circuito interfaces para poder cambiar los niveles de corriente que son tan pequeños de un microcontrolador, en este caso 40 miliamperios, a los que requerimos para accionar servomotores, motores paso a paso, motores de corriente continua, por más pequeños que estos sean, necesitan ese nivel de corriente. Si quieren aplicar para sistemas más grandes, tienen que utilizar un circuito interfaz a través de saturación de un transistor para activar un relé, como habíamos visto en las clases de laboratorio. Y este relé puede activar un contactor, ¿no? Y el contactor a un motor trifásico. Entonces, es cuestión de hacer los pasos correspondientes. También hemos visto que existen ya como shields o, digamos, módulos de relés que ustedes se pueden usar haciendo uso de las simples salidas de estos pines de Arduino y permitir, con una fuente de alimentación externa, operar estos relés para que ustedes puedan activar sistemas de potencia, ¿no? Y ustedes ya saben que el relé nos permite manejar tanto corriente continua como alterna y la corriente máxima de acuerdo a la especificación del relé, que es mucho mayor, ¿no? Y si, digamos, no alcanzáramos al nivel de corriente que queremos, sería un paso intermedio para activar un contactor. Para quienes van a usar 3,3.3 voltios, que está poniéndose muy, digamos, muy de moda porque es un menor voltaje, permiten, o sea, un poco más de corriente, podemos tener, pero no es mucha la diferencia, ¿no? De hecho. Tenemos también memoria interna para acciones a realizar con Arduino, y aquí es donde se graba el código en el EPROM, ¿no? Y esta es la frecuencia de reloj determinado por este oscilador, ¿no? Que hemos comentado, 16 MHz. Ya, sigamos viendo ahora el Arduino Uno en particular, que es en el que nos vamos a concentrar más en nuestras clases porque es el más popular de todos. Ya ustedes, sabiendo manejar Arduino Uno, con facilidad podrán adaptarse a otro modelo, ¿no? Cada uno de los 20 pines digitales de Arduino pueden ser usados como entrada o salida. Bueno, se está refiriendo a esto, no sé por qué dice aquí 20, porque son menos, ¿no? Estos son estos de acá. Son en realidad 14, ¿no? Son estos de acá. No sé por qué puse 20. Todos los pines funcionan a 5 voltios. Y ya, no se olviden, ¿no? Son 5 voltios, ya sea que estemos hablando de salida o de entrada, son 5 voltios. No se olviden que en el caso de los PLCs, si este PLC era de corriente continua, era de 24 voltios, ¿no? ¿Se acuerdan que la mayor parte de los PLCs trabajan con corriente continua y son 24 voltios las fuentes de los PLCs? En este caso para entradas, porque la salida de los PLCs normalmente es de tipos de LED, ¿no? A no ser que fuera de transistor. Ya, entonces aquí es 5 voltios. Por lo que si se conecta a una tensión mayor, puede que deje de funcionar permanentemente. Entonces hay que tener esa precaución simplemente. Pero lo bueno es que la misma placa de Arduino tiene sus 5 voltios aquí. Entonces, como fuente de alimentación para las entradas, usen esta de acá, de 5 voltios. Cada pin tiene una salida de intensidad de 40 miliamperios máximo y una resistencia de pull-up integrada de unos 20 a 50 kilómetros. Hay una resistencia interna que ya había comentado en las clases de laboratorio, que nos permite hacer la resistencia pull-up de las entradas con una conexión directa sin necesidad de buscar una resistencia externa, ¿no? Porque está integrada dentro de la misma placa. Eso hemos comentado en una de las clases de laboratorio que la anterior, ¿no?
Además, algunos pines tienen alguna función adicional. Comentemos un poco de ellas. Serie, ¿no? La comunicación serie. Volvemos a repetir lo que acabamos de indicar. El 0 es de recepción, aquí está, ¿no? El pin de recepción y el 1 de transmisión se usan para recibir y transmitir datos serializados con niveles TTL, ¿no? 5 voltios. Estos pines están conectados al conversor USB serie, o sea, estos están conectados con la conexión serial, ¿no? Si en algún proyecto se utiliza esta comunicación, sus pines digitales no estarán disponibles. Entonces, recalcamos, ¿no? Si ustedes van a utilizar en un proyecto en el que se tendrá que estar comunicando la placa de Arduino con, digamos, la computadora, que es lo típico, entonces no deben usar estos pines para aplicaciones de entradas y salidas, porque ya estarán ocupados estos pines en ese proceso de comunicación que tendría que estar realizándose entre la computadora y la placa de Arduino para supervisión y control. Ya, tenemos acá cómo se envía la información serial, ¿no? Entonces, la comunicación serial significa que, digamos, un byte, que son todos estos pines, se transmiten en fila india, llamémosle, digamos, uno tras otro, o sea, los pines no van en paralelo, como en este caso están en paralelo, ¿no? Todos se hacen al mismo tiempo, pero para mandar la comunicación se lo hace en este formato IDLE, un pin tras otro, ¿no? Digamos, este puede estar en alto, este en bajo, en alto y así sucesivamente, con otros pines aquí que son de el pin que indica que termina el byte y es como una señalización, ¿no? Y de ese modo se usa este formato IDLE para la comunicación serial. Por eso se llama serie, porque los pines de un byte van en fila uno tras otro. Por eso se usan solamente dos cables, ¿no? Uno para transmitir y otro para recepcionar. Porque si fuera una comunicación en paralelo, tendríamos que mandar, digamos, del 0 al 13, todos los pines, un conjunto de cables de 13, o sea, 13, 14 con el 0, ¿no? 14 cables tendrían que ir juntos y de ahí estos comunicarse con el dispositivo, ¿no? Eso es comunicación en paralelo, que se utilizaba hasta hace poco en las computadoras. No sé si algunos han logrado ver las impresoras, por ejemplo, tenían un cable plano de muchos hilos que transmitían la información de la computadora a la impresora. Pero es mucho cableado, ¿no? Más costoso, aunque es seguro y rápido, pero, digamos, más económico es utilizar simplemente comunicación serial, un cable para enviar y otro para recibir en este formato UART, por ejemplo. Entonces, solo necesitan dos pines, porque los pines, la información digital está avanzando así, en fila, ¿sí? Uno tras otro, ¿no? Esa es la forma como entonces se realiza la transmisión serial. Sigamos entonces mirando un poco más. Cuando conectamos Arduino a un ordenador mediante el cable USB, que es este de acá, ustedes los que tienen su Arduino ya han debido hacer ello, conectan esto al USB de la computadora. El ordenador instala un puerto serial virtual, puerto serie virtual COM, desde el cual podemos acceder al puerto serie de Arduino. Entonces, ya automáticamente ustedes pueden conectarse con Arduino, ¿no? Pues ustedes enchufan y si tienen abierto el IDE de Arduino, y ahí ya ustedes verán que se conoce directamente, no tienen que configurar nada al borne o enchufe USB que están utilizando. Claro que tienen que verificar que este esté activado, ¿no es cierto? Eso vamos a comentar cuando estemos hablando del IDE de Arduino. Por este motivo es necesario instalar en el ordenador los drivers de interfaz USB de los microcontroladores de Atmel, pero esto lo hace automáticamente al instalar IDE de Arduino. Como pueden ver, ustedes no tienen que preocuparse de colocar drivers de interfaz, ¿no?, para la comunicación USB, porque ustedes saben que siempre se requieren interfaces o drivers, mejor dicho,
para comunicaciones, ¿no? En la computadora hay que instalar el driver, pero acá, cuando ustedes instalan el IDE de Arduino, que es libre, que pueden bajarlo de la red, de su página, inmediatamente se instala también el driver del USB, ¿no? Como pueden ver, les da toda la facilidad de esta plataforma Arduino para que ustedes prácticamente enchufen y ya usen, ¿no? A diferencia de lo que era antes de la aparición de Arduino, donde ustedes tenían que pensar en los drivers para comunicarse con el programa y conectarse al microcontrolador, buscar un quemador separado, etcétera, ¿no? Arduino Uno, como otros Arduinos, disponen de microcontroladores que no tienen una interfaz USB incorporado. Por lo tanto, no se pueden conectar directamente a un ordenador. Para ello usan un segundo microcontrolador que hace de intermediario, generalmente el Atmega 16U2. Creo que es este de acá. Como les comentaba, es otro microcontrolador que está dentro de la placa de Arduino. Como pueden ver, es más pequeñita. No se hace notar, es muy pequeña. Y como función tiene poder permitir esa interfase de comunicación con la computadora mediante el USB. Entonces, la placa de Arduino tiene en realidad dos microcontroladores, como pueden ver, es el principal con el que hacemos los programas, y que tenemos el otro que sirve de intermediario para hacer la comunicación, ¿no? Entre Atmega y USB para la computadora, ¿no? Este microcontrolador dispone de un firmware especial que facilita la carga del programa en el flash de Arduino y comunicar posteriormente por USB. Entonces, además sirve este microcontrolador para grabar o quemar el programa que hacemos en la computadora en el microcontrolador. Por eso ustedes, después de que han hecho el programa en Arduino, el programa en realidad está dentro ahora del microcontrolador, gracias a este otro microcontrolador ha grabado el programa dentro del EEPROM de este microcontrolador. Ustedes ya pueden desenchufar de la computadora el cable y alimentar con el voltaje recomendado acá, y el programa funciona. No necesitamos estar conectados a la computadora, ¿no? Está ya dentro del microcontrolador el programa que ustedes han realizado. Ven, realmente es muy amigable, muy fácil este sistema de Arduino, por eso es que ha adquirido tanta popularidad, ¿no? Situación que no contenían los microcontroladores estos, ¿no? Ustedes tenían que armar la placa para tener la posibilidad de quemar, de hacer la comunicación, el oscilador y todo ello, ¿no? Aquí, en cambio, está todo en la placa. Este microcontrolador dispone de un firmware especial, ya hemos dicho eso, ¿no? Bien. En un Arduino usamos el puerto USB para tres funciones. Cargar nuestro programa, es lo primero que podemos hacer con nuestro USB. Ya compilado en la memoria flash, ¿no? Ya está compilado, es decir, está en unos y ceros y, digamos, abreviado en el hexadecimal. Conectarnos al puerto serie UART, ¿no? Es el que estamos comentando, entre los pines 0 y 1. Predefinido en cada Arduino para comunicarnos durante la ejecución del programa y adicionalmente alimentar a Arduino. Como les decía, ¿no? Esa conexión que tenemos a través de USB, además de servirnos para grabar, mejor dicho, para transmitir el programa a este microcontrolador y se grabe en la placa, nos permite también hacer supervisión, o sea, ver qué está pasando en Arduino con la comunicación, o enviar mandos desde la computadora a Arduino, y además de alimentarlo con el voltaje, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces está muy cómodo. Hacemos las tres cosas mediante esta conexión USB. Y aquí está, ¿no? Entonces, lo que vuelvo a mostrarles, en la comunicación UART tienen que tener presente esta conexión, ¿no? Entre los dos elementos que se están comunicando entre sí. Niveles lógicos. Los niveles lógicos de los microcontroladores son los niveles físicos de voltaje, por lo que se interpreta un microcontrolador, un 1 y un 0, ¿no? Lo que decíamos en voltaje, 5 voltios o 0 voltios. Y si van a manejar 3, es posible también usar aquí, bueno, 3,3 voltios, puede ser 3.3 y 0, ¿no? Esos son los niveles lógicos que maneja para los pines de entradas booleanas Arduino. Y bueno, los microcontroladores en general trabajan con ese voltaje, ¿no?
En el caso de Atmega AVR usan tecnología TTL, ¿no? De transmisor, que se llama de transistor lógico, ¿no? Dice eso, han debido también hablar en la materia previa sobre esa tecnología y es esta tecnología que también utilizamos muchas veces para los microchips de compuertas lógicas, ¿no? Su tensión de alimentación característica se halla comprendida entre 4,75 y 5,25 voltios, como se ve, un rango muy estrecho. Normalmente TTL trabaja con 5 voltios. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0,0 y 0,8 voltios para el estado bajo. Ya habíamos comentado, ¿no? Si está el voltaje entre 0 y 0,8 se interpreta como bajo. Y los 2,2 voltios y BCC, que es 5 para el estado alto, es decir, tenemos un rango amplio de variación de voltaje que se interpreta como alto. Si ustedes están entre 0,8 y 2,2 está indeterminado, ¿no? Pero bueno, el poder, digamos, acertar como alto desde 2,2 a 5 es una franja amplia que nos permite tener ruido, ¿no? Ese es el gran potencial de la lógica digital que habíamos conversado antes. A medida que la tecnología avanza, se crean dispositivos que necesitan menor consumo eléctrico y usan un menor voltaje de base. Por eso se está tendiendo a utilizar ahora 3,3 voltios en lugar de 5 voltios. Pero todavía se emplea 5 voltios, no hay ningún problema. Solamente es una tendencia a la optimización, ¿no? La técnica de fabricación es también diferente para dispositivos de 3,3 voltios que permiten una huella menor y costes más pequeños. Entonces, esa sería la ventaja con el tiempo utilizar 3,3 voltios, ¿no? Aquí se ve, esta es la de 3,3 y esta es la de 5. Para asegurar la compatibilidad de los dispositivos a 3,3 voltios, se puede ver que la mayoría de los niveles de voltaje son casi los mismos para dispositivos de 3,3 y los de 5. Entonces, en algunos casos, muchos elementos funcionan también en 3,3 como 5, dice, ¿no? Un dispositivo de 3,3 voltios puede interactuar con uno de 5 sin componentes adicionales. Ya, entonces puede darse ese beneficio, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Un ejemplo de uno lógico high es un dispositivo de 3,3 voltios, será al menos 2,4. Esto sigue siendo interpretado como uno lógico, ¿no? O sea, 2,4 es mayor que 2,2, ¿no? Como habíamos comentado aquí. Se interpreta como un alto desde 2,2 a 5. Si es 2,4, sigue siendo considerado como un alto, o sea, no hay problema en las operaciones lógicas de usar 3,3 voltios. Esto sigue siendo interpretado como un uno lógico en un dispositivo de 5 voltios porque está encima de 2,2 voltios, ¿no? Lo que aquí indicamos. En ciertos dispositivos de 3,3 voltios, cualquier voltaje superior a 3,6 provocará un daño permanente en el chip. Eso sí, habría que considerar de repente los voltajes máximos en algunos dispositivos, ¿no? Eso aquellos que, digamos, quieran emplear 3,3 voltios, que no se suele hacer. Si ustedes se mantienen en 5 voltios, usan esta misma fuente, no van a tener ningún problema. Interrupciones externas. Es posible, vamos a ver qué son interrupciones externas. A ver, leamos primero y vamos a explicar después de esto. Además, voy a volver a comentar de esto de interrupciones externas en otras clases por su importancia, ¿no? Y además, para recordarles. De todas maneras, demos lectura para que nos vayamos adentrando en este tema de interrupciones externas. Las interrupciones con Arduino nos permitirán reaccionar a eventos externos a la placa de una forma rápida. Cuando se detecta una señal, una interrupción permite el proceso que se está ejecutando. Esto nos va a permitir dos cosas. Por un lado, ejecutar rápidamente un trozo de código y por otro lado, parar la ejecución del código que se estaba ejecutando. Entonces, ¿qué significa interrupción externa? Cuando ustedes tienen un programa, esto es el código de la principal línea, ¿no? En el loop, ya hemos dicho que en C de Arduino se coloca el loop en el ciclo que se va a hacer eternamente, ¿no? Entonces hace una instrucción, hace otra instrucción, y puede ser un programa muy extenso, entonces
puede tomar, digamos, mucho tiempo. Digamos, estamos en la instrucción 3 y son 1000 instrucciones, puedo decir cualquier número. Entonces, estamos acá y, digamos, solamente se hace una cosa a la vez. Pero, ¿qué sucedería si existe un evento externo que detecta un sensor, por ejemplo, que queremos que Arduino lo atienda inmediatamente? De repente eso no va a ser posible porque quizás cuando estamos nosotros en una instrucción por acá, esta instrucción no dice lea la entrada del sensor, no dice, estamos haciendo otras instrucciones, por ejemplo, estamos haciendo un delay, estamos haciendo una escritura, estamos haciendo otras cosas y no estamos dando lectura al sensor, al cual tal vez se necesita atender inmediatamente porque ese sensor tal vez es una señal de alarma o alguna situación que debemos atender de donde sea que estemos. Y ustedes han visto en la programación que hemos hecho en laboratorio que hay una instrucción que dice digital read, ¿no? O sea, lee la señal digital de la entrada, ¿no? Entonces esa señal digital de repente no está en este momento usándose y nosotros queremos que se lea esa instrucción. Entonces hay la posibilidad, si queremos atender rápido, de usar una rutina de servicio de interrupción que es el ISR, que donde sea que ustedes estén dentro del programa en una de estas líneas, sucede el evento del sensor, que es, digamos, de la emergencia. Entonces, donde sea que esté en el programa principal, se desvía a hacer esas instrucciones que deben atender esa situación de emergencia de ese sensor que está detectando una situación muy importante, donde podemos hacer unas pocas instrucciones, esa es la limitación, no podemos hacer muchas. Realizas esas instrucciones en respuesta a esa señal, y después de determinado esto, vuelve a donde estaba, ¿no? Entonces, atendido, ¿se dan cuenta? Atendido esa señal de emergencia, ¿no? Es por ejemplo, no sé si han escuchado, mientras daba la clase alguien tocó el timbre, entonces de repente yo estaba esperando a alguna persona y si digamos estoy pasando las clases, no puedo abrir la puerta, no estoy haciendo otra actividad, entonces es una situación para, digamos, poder atender a la persona que va a llegar, sería que yo a cada rato diga, dentro de tus clases, dentro de lo que tienes programado, ve a abrir la puerta, mirar la puerta, si no hay nadie, vuelves, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de a cada rato, dentro del programa, hacer el digital read, ¿no? De leer ver si está alguien golpeando la puerta, si está en la puerta. En cambio, el timbre, digamos, es una situación de interrupción, esté donde yo esté, digamos, tocan el timbre, y si sé que es de emergencia, les digo, esperen un rato, salgo, abro la puerta, atiendo, no puede ser muy corta la atención, ¿no? Digamos unos 2 minutos, después vuelvo y continúo con la clase, ¿no es cierto? Es igual. Entonces la interrupción es como un timbre, alguien está interrumpiendo, pero tengo que atender porque es de emergencia, y después vuelvo, ¿no? Entonces, esa es la analogía que estamos haciendo de interrupción con esas acciones en la programación, por eso se llama interrupción, ¿no? Y los pines 2 y 3 pueden ser configurados para interrumpir la ejecución de código y realizar otra tarea, que estábamos comentando, ¿no? Pueden ser configurados para interrumpir por nivel, por flanco o cambio de valor. Es decir, detectan los pines 2 y 3 de Arduino cambios que pueden haber, ya sea por flancos, es decir, ya saben que es flanco, ¿no? Flanco de subidas cuando cambia de nivel bajo a un alto, flanco de bajada cuando cambia de un nivel alto a uno bajo, el cambio de valor, ya sea flanco de subida o de bajada, o digamos por nivel, cuando aparece 0, cuando aparece 1, pero se debe configurar, ¿no? El pin 2 y el 3, ¿no? Estos no se ven, no se indican aquí cuáles son el pin 2 y el 3, creo que son estos, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo
aquí tenemos un LDR. LDR significa Light Detector Resistance, ¿no? O sea, es resistencia detector de luz. O sea, es un sensor que al detectar luz se satura, ¿no? Entonces se conecta con una resistencia de manera que van a haber cambios, ¿no? Cuando hay luz, se apaga la luz. Se enciende la luz, se apaga la luz, parecido a cómo funciona un encoder, ¿no? La interrupción externa ocurrirá por cambio de estado en el pin, ¿no? Podría ser, digamos, cuando es flanco de subida. Cada vez que tenemos un flanco de subida proveniente del Light Detector Resistance, entonces se corta donde estamos en el programa y se atiende una subrutina, un servicio de rutina, ¿no? Se podría hacer esa aplicación, ¿no? Y encender, digamos, cada que hay la luz, que es una situación que debe atenderse de un modo urgente, se puede aplicar una salida, ¿no? Bien. Vamos a hacer más ejemplos con interrupciones después, ¿no? Pero ya estamos comentando en este momento a qué se refiere. Entradas todo o nada digitales. Ya, de esto también ya hemos hablado en el laboratorio, ya han hecho ustedes sus conexiones, pero volvemos a repetir. Aquí estamos viendo una conexión de entrada, ¿no? Donde la resistencia está activada, conectada, fíjense, a tierra. Si está conectada la resistencia a tierra es pull down, ¿no es cierto? Así es como se le llama. Y aquí está el pulsador. De manera que a esta entrada en específico le va a llegar un nivel alto o un nivel bajo, ¿no? En este momento, cuando esto no está pulsado, esto está conectado directamente a tierra, entonces está en bajo. Cuando se pulsa entonces va directamente a alto y por esta resistencia se disipa la corriente nada más, ¿no? Y esto se vuelve alto. Esa es la configuración normal de cómo hacer un pulsador de entrada, ¿sí? Ese es el input. Es el modo normal y así tendrían que ustedes hacer su conexión físicamente viendo, ¿no? En un protoboard. Aquí tienen la resistencia que puede ser de unos 10 kiloohmios. Aquí tienen el pulsador, que es este, ¿no? El punto medio, que es este de acá, el amarillo, va a la entrada, en este caso la 2, ¿no? Y tenemos la alimentación de 5 voltios, esto, no 5 voltios, que es el rojo, directamente aquí a 5 voltios, ¿no? Que el mismo Arduino nos da después de su regulador de voltaje. Y esta es tierra de Arduino que utilizamos para la otra terminal, que es esta, ¿no? Como les decía, en Proteus he visto que no se disponen de no se ven estas entradas de 5 voltios y de GND, pero en realidad ustedes tienen que siempre conectar a 5 voltios y GND, ¿no? Y tiene Arduino esas entradas, o salidas, lo he dicho, de 5 voltios y 0 voltios, ¿no? Entonces, aquí está la conexión completa, ¿no? De esta línea, de esta resistencia, vamos a la línea azul que representa el negro de tierra, y este es rojo de esta línea del otro terminal a BCC. Yo creo que todos ustedes saben manejar el protoboard o tienen alguna duda. Bueno, en realidad hemos hecho también en laboratorio una práctica haciendo el dibujo de las conexiones que muy pocos he notado esa vez hicieron respondieron a esa pregunta de haciendo uso de este software Freezing, ustedes puedan dibujar, porque esto es hecho en Freezing, este dibujo de acá, para mostrar cómo se haría la conexión físicamente, ¿no? Y supongo que todos deben saber, ¿no? Cómo se usa el protoboard. Si alguien cree que no está claro esto, me pregunta, ¿no? Bien, continuamos si no hay preguntas. Aquí tenemos a la otra forma de conexión que ya hemos comentado también en el laboratorio, que es la pull-up. En pull-up significa que la resistencia está conectada hacia el lado de la fuente de alimentación, pero ya hemos dicho en la introducción y también en las clases de laboratorio que existe dentro de la tarjeta placa de Arduino una resistencia para que podamos hacer la conexión pull-up sin necesidad, ya insertada dentro de la tarjeta, para que no tengamos que hacer este circuito de conectar la resistencia externamente. Simplemente podemos usar un cable desde GND hasta el pin en cuestión, ¿no? El D2, es más directo, porque estamos aprovechando que la resistencia está dentro de la tarjeta, ¿no? Y en el modo pull-up,
y hay que en el programa decirle que estamos utilizando la entrada tipo pull up, para que sepa entonces Arduino que estamos en esa modalidad, ¿no? Vamos a comentar en un rato más cómo hace internamente Arduino eso. Y bien, entonces es más cómodo, un cable nomás usarían, fíjense, pueden usar este pulsador o pueden usar simplemente un cable que va de GND, el negro, al 2, ¿no? Entonces conectan al 2. Suelo yo hacer muchas veces eso cuando estoy, digamos, sin la disponibilidad de la resistencia o el proto, y con apuro, digamos, hacer la resistencia pull-up, pero no se olviden que la lógica es inversa en pull-up. Cuando está abierto esto, está llegando al pin 2 un alto, y cuando este está conectado, aquí llega un bajo, o sea, al revés que este, ¿no? Eso tienen que recordar, nada más. Aquí se está mostrando como de una esquemita de cómo dentro de la placa, no dentro del microcontrolador, sino dentro de la placa, tenemos la resistencia que nos permite tener esta conexión así tan simple, ¿no? Como podemos ver, porque ya estamos empleando esta parte, ¿no? Y sería así la conexión, es lo que estábamos comentando, directa, ¿no es cierto? De GND al pin y de acá a tierra, ¿no? Es esta. Ya, salidas, todo. Veamos ahora las salidas. Aquí habíamos visto las entradas, ¿no? Cómo se manejan las entradas. Siempre traten de hacer analogía y recordar cómo hacíamos las entradas en los PLCs. Por ejemplo, en los PLCs que funcionan con 220 de corriente alterna, ustedes estaban alimentando con corriente alterna a cada uno de los pines con 220, ¿no? En cambio, si era de 24 voltios de corriente continua, que es el típico de los PLCs, ustedes están alimentando con 24 voltios directo a través de un conmutador. No tienen que hacer conexiones de tierra, no hay el concepto de pull up, pull down con los PLCs, es directo, ¿no? Como ustedes recordarán. Ahora veremos las salidas. En las salidas de los PLCs, lo más cómodo era usar la salida de tipo relé, pero también de ahí la salida de transistor. Y ahora, ¿cómo se manejan las salidas acá? Lo típico para las primeras pruebas es, digamos, solamente encender o apagar un LED para visualizar si está funcionando bien la salida. Entonces, se utiliza una resistencia de, digamos, 470 ohmios, 380 o 220, para que no limite tanto la corriente, porque si escogemos una resistencia muy grande, entonces el LED no va a llegar a visualizarse cuando se energiza, ¿no? Cuando se enciende. Y aquí tenemos otra forma también que es posible realizar con Arduino. Ustedes, fíjense, aquí se supone que esto está con 5 voltios. Entonces, un momentito, por favor, estamos con una interrupción justo ahora. Un momentito, por favor. Hola. Sí, buen día. Bien, tenía así una llamada de un estudiante de otra asignatura, ya la hemos atendido, gracias por esperarme un rato, ¿no? Es una interrupción, no estábamos haciendo el programa y lo ideal hubiese sido que yo, digamos, haga la llamada o me llame después de terminada la clase, pero a veces hay situaciones que atender de emergencia y recurrimos a esta interrupción, ¿no? Continuamos. Y también es posible, como les mostraba,
Por favor. También es posible, entonces, bueno, esto es lo típico, ¿no? Es lo que también en el laboratorio ustedes han aplicado para verificar si funciona bien su salida, ¿no? De 5 voltios cae en esta resistencia parte del voltaje y enciende el LED. Pero también podríamos hacer que conectemos a 5 voltios externo y tengamos el LED con el cátodo en el sentido contrario, ¿no? Porque la corriente ahora va de 5 voltios a través de la resistencia al pin de Arduino. También es posible hacer ese tipo de conexión, que no es común, pero se puede, ¿no? Es decir, cuando aquí es alto, es 5 voltios, entonces iguala con 5 voltios y no se enciende el LED. Cuando esto se vuelve bajo, entonces sí hay diferencia de potencial y se enciende el LED, ¿no? Es una lógica inversa en la salida, ¿no? Es decir, cuando esto es alto, aquí es lógica directa. Cuando esto es alto, se enciende el LED. Cambia acá, cuando esto es alto, en el Arduino, no se enciende porque coincide con la salida externa, ¿no? Y cuando es bajo, sí se enciende. Y aquí no, es al revés. Esta es lógica directa y esta es lógica inversa. Entonces, lo típico es trabajar con esta salida, ¿no? Pero solamente estamos comentando que también es posible usar esta otra forma. Y tenemos que usar 5 voltios y un corriente menor a 40 miliamperios, ¿no? Nuevamente estamos viendo ahí la placa de Arduino para reconocer esos LEDs que les había comentado, por ejemplo, este de aquí es el 13, y estos son los LEDs de comunicación. Cuando se está comunicando transmisión y recepción Arduino con algún componente, este está prendiendo y apagándose permanentemente, ¿no? Y este es un LED que indica encendido. Y este es el pin de reset. Aquí estamos viendo las entradas analógicas que vamos a comentar después, ¿no? Vamos a hablar más bien en este momento de la configuración interna que se realiza dentro del Arduino para determinar si va a ser entrada o salida. Esto es diferente de lo que sucede en los PLCs, ¿no? ¿Se acuerdan que en los PLCs teníamos unos pines en la parte superior que eran los de entrada lógica o digitales, y en la parte inferior solían estar los otros pines lógicos de salida? Pero acá hemos dicho que en Arduino pueden configurarse ya sea de entrada o como de salida. Y además habían dos tipos de entrada, la normal y la pull-up, ¿no? Entonces aquí vamos a leer esto para entender esa parte. En la imagen siguiente se muestra el estado por defecto de una input-output. Entonces, esto es el circuito que tenemos internamente dentro de la placa de Arduino, ¿no? Esta es la conexión, ¿no? La conexión que vamos a utilizar de la entrada o salida. En este momento, ¿qué sucede? Dice, se ha simplificado en realidad internamente no funciona pues con interruptores como acá se ven. Son en realidad transistores que trabajan en saturación y hacen la vez de conmutadores, pero aquí estamos simplificando esa vista como si fueran interruptores o conmutadores que internamente se configuran o se desarrollan con transistores, ¿no? Entonces, en un estado de alta impedancia, equivalente a una resistencia de 100 megaohms en frente del pin. Vamos a ver, es decir, el interruptor 3 está on. Vamos a ver. Y entonces dice que por defecto el interruptor 3 está encendido. O sea, fíjense si esto se enciende. Ese es el estado por defecto. Quiere decir que esto puede utilizarse como una entrada. Entonces, si aquí aplicamos 5 voltios, esos 5 voltios se van a transmitir directamente a la entrada lógica, ¿no? Entonces, por defecto están configurados como inputs, pero dice, siempre es bueno aclarar en el pin mod que va a ser input. Pero entonces sabemos que de todos modos internamente está configurado de ese modo. Entonces, vuelvo a repetir, este está abierto, entonces si aplican aquí 5 voltios y esto se conecta, entonces esos 5 voltios llegan a la entrada lógica
como 5 voltios. Y cuando es 0, llega como 0. Ya, entonces esa es la situación que estamos viendo acá. El interruptor 3 está encendido y el resto está apagado. Entonces los valores leídos serán aleatorios si el pin de Arduino está al aire, ¿no? El pin está en un estado de alta impedancia, ¿no? O sea, si estos están apagados, entonces da ese nivel de voltaje hemos comentado. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa si configuramos como configuramos como input? Hemos dicho que este se conecta, ¿no? ¿Qué pasa si queremos conectar input pull-up? ¿Se acuerdan que en el último laboratorio les he indicado que los que quieren usen la modalidad pin-mode input y los que quieren usen input pull-up? Entonces algunos habrán debido utilizar pull-up, que físicamente es más fácil de hacer en hardware, pero en software hay que tomar en cuenta que es lógica inversa. ¿Y cómo se configura internamente cuando nosotros le decimos en el programa input pull-up? Tanto el SW3 como el SW4 se van a conectar. Fíjense, se conecta este, y acá pueden ver el pull-up, ¿no? Porque tenemos la resistencia R1 conectada a 5 voltios. Y ahí está lo que habíamos dicho, la resistencia interna dentro de la tarjeta está ya ahí conectada, ¿no? Entonces, cuando SW3 y SW4 están conectados es porque nosotros hemos dado la instrucción pull-up. Y tenemos esa condición. ¿Qué pasa en cambio si queremos que sea digital output, ¿no? Que el pin ahora sea de salida y que tengamos un nivel alto además. Digital high, right sea high. Entonces tendrán que conectarse SW2 y SW se activa a 5 voltios. Los demás se apagan, es decir, este sube, este baja y los demás se mantienen apagados. Entonces, como pueden ver, si este ha subido y este ha bajado, los 5 voltios se transmiten directamente a la salida. Entonces, tenemos una salida alta, ¿no? Es lo que decíamos aquí. ¿Y qué queremos cuando sea, qué hacemos para que la salida sea baja? Esto se conecta abajo y esto se conecta aquí, ¿no? Como se muestra aquí. Entonces, aquí es el output. El SW2 está conectado. SW1 está en tierra, los demás están apagados. Entonces, esto se conecta a tierra, ¿no? Se vuelve 0 voltios. Entonces, de ese modo estamos viendo que internamente se manejan transistores que hacen las funciones de conmutadores que permiten en algún momento al pin estar en el modo input, en otro momento en el input pull-up, en otro output alto y en otro output bajo. Son las 4 posibilidades que tenemos, que se manejan con estos 4 sistemas de transistores internamente dentro de la placa de Arduino, para que nosotros podamos disponer de esos pines en cualquiera de esas modalidades con simplemente hacer estas instrucciones o estas funciones, ¿no? Del pin mode, que ya hemos hecho en realidad ya anteriormente, ¿no? También tenemos las salidas PWM. Y aquí se ve mejor en esta foto, no sé si logran ver, delante de test se ve como una recta, pero es una senoidal, de repente es porque no está muy amplio, ¿no? A ver, tal vez hagamos una pista más amplificada aquí. Con esto, ¿no? Vamos a ampliar un poco la vista aquí. No se nota mucho por la resolución de la imagen. Esto es como una senoidal, ¿sí? Así se ve una senoidal delante de 3, delante de 5. Aquí se nota más o menos, ¿no? Delante de 6, de 9, de 10 y de 11. Eso significa que esas entradas o salidas, ya saben que puede configurarse tanto como entrada como salida, son del tipo PWM, Digital PWM, ¿no? O sea, son 6 pines marcados en la placa de uno con el símbolo senoidal. Puede proveer una salida de PWM con una resolución de 8 bits, de 0 a 255. Entonces, ustedes pueden hacer como, digamos, una señal equivalente a una analógica. Pueden modular el ancho de pulso, como ya hemos comentado
en clases anteriores, ¿no? Inclusive una pregunta del segundo parcial estaba referida a esto. Solamente nosotros disponemos de 5 voltios y tenemos, pero a una frecuencia de kilohertz podemos modular el ancho de pulso para poder incrementar o reducir la luminosidad de un LED o la velocidad de un motor de corriente continua, por ejemplo. Lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de los controladores, y Arduino no es una excepción, no son capaces de proporcionar una auténtica salida analógica. Bueno, en realidad, si tuvieran un convertidor digital analógico, pues se puede, ¿no? Pero ocupa mucho espacio y mucho tiempo, digamos, de ejecución. Por lo tanto, es mejor utilizar PWM. Y aquí dice, sigamos dando lectura, ni siquiera pueden suministrar una salida analógica discretizada, es decir, a saltos de tensión. Lo único que puede proporcionar es una salida digital de menos VCC o VCC, ¿no? Por ejemplo, 0 voltios y 5 voltios. Es lo que se facilita enormemente, por eso es que se emplea el PWM. El hecho de tener que usar un convertidor de digital a analógico ocupa más espacio. Ahora, la conversión de analógico a digital es un poco más simple, ¿no? Pero siempre ocupan tiempo de ejecución, espacio en un microcontrolador. Por tanto, la salida PWM es muy empleada, ¿no? Inclusive dentro de los mismos PLCs hay algunos pines que pueden generar PWM además de la salida analógica. Por ejemplo, se puede variar la velocidad de un motor de corriente continua con un PWM. En la mayoría de los casos, la inercia del motor se encargará de que el efecto de PWM sea despreciable, o sea, el hecho de que se prenda y apague no se nota el momento en que está apagado, ¿no? En realidad es efectivo, el eficaz, el promedio, como hemos visto. En un rato más vamos a ver la imagen de PWM para recordarles a aquellos que no se acuerdan cómo se ve físicamente, ¿ya? No obstante, en función de la frecuencia podemos notar vibraciones o ruidos, en cuyo caso debemos variar la frecuencia de PWM. Si hubiera, digamos, algún tipo de notoriedad con respecto a esta situación de encendido y apagado, es posible configurar la frecuencia, hacer la más alta de PWM para que sea mucho más rápido ese proceso de encendido y apagado y no sea notado por los actuadores. Aquí está la salida que les decía del PWM para aquellos que no se acuerdan. Tenemos una situación de tiempo en la que está en 0 voltios y otra situación que es 5 voltios, ¿no? Fíjense que casi todo el tiempo está en 0 voltios y poco tiempo en 5 voltios, pero esto está realizándose a muy alta frecuencia, por si acaso, ¿no? Entonces, si ustedes encendieran o conectaran esto a un LED, vieran que de la intensidad máxima que puede dar está en su 10%, o sea, es como si hubiésemos conectado un promedio de 0,5 voltios, este verde. Como si tenemos más tiempo en alto, digamos un 30% del periodo del tiempo y un 70% apagado. Entonces el promedio, como esto es a muy alta frecuencia, lo que se ve si estuviera conectado a un LED es el 30% de 5 voltios, o sea 1,5 voltios, es como si estuviéramos aplicando 1,5 voltios, ¿no? Entonces es como si fuera casi como una señal analógica, pero no es realmente una señal analógica, le llaman pseudoanalógica porque es falsa, no es realmente analógica, pero emula ser una de ellas, ¿no? Y aquí cuando tenemos la mitad del tiempo en alto y la mitad del tiempo en bajo, tenemos el 50%. Por lo tanto, tenemos un promedio del 50%, ¿no es cierto? El promedio. Y acá, cuando queremos tener un nivel más alto, el 90%, casi todo el tiempo del periodo está activado y poco tiempo está apagado, ¿no? Entonces, de ese modo funciona PWM, que ya hemos comentado antes y estamos volviendo a repetir por su importancia, y es la posibilidad que tienen algunos pines de Arduino. 6 de ellos hemos visto que están marcados con una senoidal para reconocerlos. Una resolución de 8 bits de una salida PWM significa que tenemos 256 niveles que podemos variar en los anchos de modulación. Es decir, indicamos el duty cycle mediante el número de 0 a 255. O sea, tenemos que especificar, digamos, cuán fino queremos hacer
tan pequeño o tan grande, digamos, este alto o este bajo, va cambiando en un nivel de 0 a 255. Por lo tanto, tenemos 256 divisiones, podríamos decir, de PWM. De 0, o sea, dividan 5 voltios entre 256. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a dividir en el celular para no salir de la pantalla. Entonces, tenemos aquí 256 dividido entre 5 voltios. Tendríamos 51,2, o mejor dividimos 5 voltios para ver en resolución de voltios. 5 dividido entre 256, tendríamos 0,019 voltios, es lo mínimo el mínimo rango de variación de voltaje que nos permite PWM, o sea, podemos avanzar de 0,019 en 0,019 voltios hasta llegar a los 5 voltios, ¿no? Ese es el grado de resolución que nos permite PWM, porque no todos estos sistemas digitales tienen su resolución, ¿no? En función del número digamos, del potencial o potencia que tenga la información que puede manejar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se vería en PWM la señal senoidal, ¿sí? En una de las prácticas del laboratorio que hacíamos normalmente, no sé si podamos hacerlo ahora, tal vez en nuestros laboratorios virtuales, creo que vamos a poder hacer, es el de programar una señal senoidal con Arduino. Ustedes saben que Arduino tiene también operadores matemáticos, entre ellos las operaciones trigonométricas que nos permiten generar funciones senoidales. Entonces, si ustedes colocan una salida de función senoidal, ustedes pensarían que tendríamos que tener la salida de color verde, ¿no es cierto?, como es la senoidal, pero como las salidas son del tipo PWM, en realidad de Arduino saldría la señal de color azul, y así es como tendría que verse en un osciloscopio. Fíjense la señal azul. No verían la verde, verían la azul. Si ustedes miran en un osciloscopio, y eso hacíamos en el laboratorio, y les hacía grabar, digamos, programar la señal senoidal, veían la señal azul y decían, no, está mal, no se ve la señal senoidal, decían. Pero fíjense, lo que pasa es que los altos están durante más tiempo en alto acá, ¿no es cierto? Más alto. Claro, aquí estoy viendo que el periodo no es constante, ¿no? Pero más o menos es de esta forma que se podría ver. Aquí está más tiempo alto y muy poco tiempo bajo. En cambio acá casi todo el tiempo está en bajo y poco tiempo está en alto porque está más bajo, ¿no? Y va variando de un modo así más o menos, ¿no? Que no se llega a percibir realmente físicamente esa señal senoidal, sino que vemos el PWM que va cambiando de un modo aparentemente extraño, pero es así como funciona realmente la salida PWM, lo que está con azul, y el verde es el efectivo, digamos, ¿no? Bueno, aquí, en realidad lo que aquí está pasando, porque el periodo es constante, que los tiempos de bajo son tan cortos que no llegan a verse, ¿no? Parece que fuera todito continuo. Y por eso es que más o menos se ve de esta manera en el osciloscopio. Hablemos ahora de las entradas analógicas. Ya hemos indicado que no hay realmente propiamente dicho salida analógica, lo que hay es salida de PWM, pero sí tiene Arduino entrada analógica real, ¿no? Varía de un modo casi continuo de 0 a 5 voltios en función del número de bits que estoy utilizando en su convertidor analógico digital, como ya hemos visto en los PLCs. ¿Se acuerdan con los PLCs, las entradas analógicas, como se usaban? Por ejemplo, el IC de Mollier tenía, si no me equivoco, 10 bits, 2 a la 10, ¿cuánto es 2 por 2? 4, 8, 16, 32, como 2055, ¿no? En 2056, entonces tenemos esa resolución, ¿se acuerdan?
tenemos esa variación de 1020, hasta 1024, ¿no? Teníamos hasta 1024 era. Y variaba, digamos, voltios, tendrían que dividir 5 voltios entre 1024 para saber cuánto varía la escala mínima, ¿no? Cuál es la resolución. Eso hacíamos con el PLC. Y algo parecido tendremos que hacer en la entrada analógica de Arduino, ¿ya? Una señal analógica es aquella cuyo valor puede estar en un rango desde un mínimo hasta un máximo, ¿no? Nos permiten leer temperatura, luminosidad, humedad, variaciones de tensión en potenciómetros, etcétera. O sea, prácticamente utilizar para cualquier sensor del tipo analógico, ¿no es cierto? Sensores analógicos son estos, ¿no? Cuyo nivel de, digamos, de voltaje, cuando ya está tratada la señal para Arduino, entonces tendrá que variar la señal física a una variación de 0 a 5 voltios, de un modo continuo. Arduino Uno dispone de 6 entradas analógicas, nombradas de la A sub 0 a la A sub 5. Su rango de funcionamiento está entre 0 y 5 voltios, a diferencia de los PLCs. ¿Cuánto eran los PLCs? Era de 0 a 10 voltios la entrada analógica, ¿se acuerdan? Igual la salida analógica de 0 a 10 voltios. Aquí estamos manejando de 0 a 5 voltios. Estas son las entradas analógicas, desde la sub 0 hasta la sub 5. O sea, aquí ustedes introducen las señales provenientes de sensores analógicos, cuyo valor ha sido ya, se le ha hecho el tratamiento de señal que hemos estado viendo en la parte teórica, ¿no? Que para eliminar ruido o digamos, cambiar el nivel de voltaje de 0 a 5, etcétera, etcétera. Todo esto ya hemos comentado, ¿no? En el tema que hemos visto en la segunda parte de la materia. Y, por ejemplo, aquí estamos utilizando un potenciómetro. Hemos dicho que un potenciómetro es un sensor de desplazamiento angular. Entonces, este se conecta en un extremo a los 5 voltios y el otro extremo a GND, que aquí se vería 5 voltios, ¿no? Y este GND y la entrada a sub 0 aquí. Bueno, entonces, una vez hecho eso, el voltaje que va a entrar a sub 0, en función de la posición del cursor del potenciómetro, va a variar de 0 a 5 voltios, ¿no? De 0 a 5 va a variar. Este rango de medida de 5 voltios se introduce internamente en un intervalo de 0 a 1024. ¿Por qué? Debido a que las entradas analógicas de Arduino tienen una resolución de 10 bits, ¿no? Son 10 bits, igual que el PLC Molle que hemos visto de ISIR, ¿no? Hemos visto, sin embargo, que habían otros PLCs que no usan todos los bits, como el caso del Messenger, que se usaba del 0 al 1000 simplemente, ¿no? Pero está bien, ¿no? 1000 es más fácil de acordarse y era el valor máximo 1000. Pero en este caso es 1024 porque se usan todos los pines, los 10 completos, toda la información se utiliza para la entrada analógica. Entonces, esta es la resolución que tenemos, 5 voltios dividido entre 1024. ¿Se acuerdan que ese dato he calculado la resolución con mi calculadora de 5 entre 256 para salidas de PWM? En cambio, para entrada tenemos más resolución porque es de 5 entre 1024. Estamos viendo que es diferente la resolución en Arduino de la entrada analógica con la salida analógica. Son distintos. Aquí varía acabo de hacer la división de 5 entre 1024, me sale 0,0048. Entonces, ese es entre 0,0048 y 0,00488 va subiendo, ¿no es cierto?, el nivel de voltaje hasta llegar a los 5. Por lo tanto, tenemos buena resolución, ¿no es cierto?, porque tenemos 10 bits en su convertidor analógico digital interno de Arduino, ¿no?, para la entrada analógica. No se olviden, la entrada analógica tiene una resolución de 5 entre 1024. Así es más fácil acordarse, ¿no?, en vez de usar el número decimal. En cambio, en la salida de PWM, la resolución es de 5 entre la que aquí vimos, 256. Sí, ¿no?, de 0 a 255. Entonces, tenemos de 0 a 256 la resolución, 5 entre 256 la resolución del PWM de estos pines de acá, y 5 entre 1024 la resolución de estos pines de entrada, ¿no?, analógica. Son distintos.
Por tanto, si recibimos 0 voltios, leeremos en Arduino un 0. Y si recibimos 5 voltios, estaremos leyendo un 1024. Todo valor intermedio se verá reflejado de forma proporcional, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer la regla de 3, pero en función de esta resolución, ¿no? O sea, usar esta ecuacióncita, ¿no? Esta ecuación, porque nosotros estamos dando lectura estamos leyendo un voltaje en realidad, ¿no? Bueno, esta es la resolución. Ya, entonces la lectura es de 0 a 1024, ¿no? La que vamos a nosotros interpretar, y ese da el voltaje que necesitamos. De aquí podemos despejar también la lectura, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir. Entonces, si el voltaje es digamos, de 5, este 5 pasa a dividir, esto sería 1024 la lectura, ¿no? Que es lo máximo. Si es la mitad, 2,5 voltios que le está llegando a la entrada analógica, fíjense, si esto es 2,5, esto pasa a dividir, sería un medio, esto pasa a multiplicar. La mitad de 1024 es 512, entonces la lectura sería 512. Eso ya hemos visto con los PLCs, ¿no? Las entradas analógicas en realidad están dando un número del 0 al 1024 y es proporcional al voltaje que le está llegando, ¿no es cierto? Es lo mismo que en los PLCs. La comunicación serial UART. He notado que hace 2 semanas, cuando hicimos la práctica del laboratorio, ya les había explicado algo nuestro auxiliar de laboratorio acerca de cómo realizar y cómo simular en Proteus la comunicación serial entre la computadora y Arduino en el modo UART, que ya hemos hablado bastante, ¿no es cierto? Entonces, para transmitir información de la placa Arduino a la computadora a través de este cable, ¿no? Esto va a Arduino y esto va a la computadora, al USB. Ustedes tienen que utilizar el serial print, el N, el button state, ¿no? Entonces, podemos acá mandar alguna información, ¿no? El estado de un pulsador. Pues vamos a hacer más ejemplos de estos, ¿no? Pero esta es la instrucción que se utiliza, esta función, mejor dicho, para mandar información de Arduino a la computadora. Y para enviar información de la computadora a Arduino, esas instrucciones, primero, como la computadora envía información mucho más rápido al Arduino que lo que Arduino puede recibir, hay que inventarle que cuando está disponible, ¿no? O sea, para que vaya pasando la información de un modo pausado a la velocidad que puede recibir Arduino, se hace esta consulta primero, y si está, digamos, disponible para recibir la información, se hace la lectura, ¿no? Aquí fíjense, serial print, o sea, el Arduino imprime en la pantalla información, y en este es serial read, ¿no? Serial read, o sea, lee Arduino lo que está en la computadora, ¿no? Entonces, para cuando Arduino manda información a la computadora, como el Arduino manda información a menos velocidad que lo que puede trabajar la computadora, basta con esta instrucción, ¿no? Para transmitir de Arduino a la computadora esta. Claro, antes tienen que ustedes incluir la librería, ¿no? Que vamos a ver ejemplos, ¿no? Sin embargo, la instrucción de escritura de Arduino a la computadora es simplemente esto. En cambio, la recepción de Arduino por parte de la computadora, como la computadora envía más rápido, antes hay que preguntarle si cuando está disponible, ¿no? Para que vaya llegando la información al ritmo de Arduino, se pone primero esto y se sigue en el serial read, ¿no? Esto también vamos a hacer ejemplos. Y ya no más, ¿no? Y también en el laboratorio han empezado ya con esto. Pero también paralelamente lo vamos a ver en teoría para reforzar, ¿no? Porque es muy útil esta función de comunicación entre Arduino y la computadora, no solamente para hacer monitoreo mientras está corriendo Arduino. Yo he utilizado esta función inclusive cuando estoy haciendo un programa en Arduino, quiero saber el estado de una variable que tal vez no me está saliendo como yo quiero en el programa y no sé qué está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando tengo esas dificultades, puedo hacer este serial print para
que Arduino nos vaya enviando a la computadora cómo va cambiando una variable y sepamos qué está sucediendo realmente con la variable dentro del programa, y de esa manera podemos detectar algún error de programación mientras estamos haciendo un programa. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy útil esta función, no solamente vuelvo a repetirles para hacer monitoreo mientras se está corriendo el programa, sino también inclusive cuando estamos programando, hacer pruebas, hacer envíos, ¿no?, sobre una variable, ver cómo está cambiando en el tiempo, digamos, ¿no? Bien, bueno, aquí se ve, ¿no?, que con FreeSync se pueden hacer dibujos de la conexión. Lo malo que no tenemos para simular la operación, pero sí más o menos visualizar cómo se vería las conexiones que vamos realizando. Aquí se ve mejor la señal senoidal de las salidas PWM, ¿no?, que son las 3, las 5, las 6, 9, 11, y 10 y 11. PWM dice acá, ¿no?, y hay una senoidal. Estas son las de transmisión y recepción. El 2 y el 3 también se utilizan para interrupciones, ya hemos dicho. Estas son las entradas analógicas, la salida de 5 voltios, 3,3 y 10. Esto es cuando ustedes van a utilizar un voltaje de entrada, pero tiene que ser regulada esa entrada. Si no tienen la entrada regulada de 5 voltios, mejor no usar. Simplemente usen esto porque tiene su regulador el mismo Arduino, ¿no? Aquí pueden colocar un rango de voltaje bastante amplio que hemos visto. Puede variar entre 5 y 20, que más o menos, ¿no? Pero hay un recomendable que es entre 6 y 12, me parece, ¿no? Pueden también alimentar con voltaje por el mismo USB, ya hemos visto eso. Aquí está el oscilador, ¿no?, de 16 MHz. Aquí está el microcontrolador que permite hacer la comunicación serial entre este y la computadora. Bueno, entonces con eso habríamos terminado lo que tenía previsto para la clase de hoy. Ya nos vamos a dedicar más en pleno a hacer más ejercicios de programación la próxima clase, la próxima semana, porque el segundo parcial, o el tercer parcial, mejor dicho, fundamentalmente va a estar basado en programación, ¿no? Ya hemos adelantado algo en laboratorio, ya saben el motivo, y bueno, les recomendé a aquellos que no llevan laboratorio que asistan opcionalmente a estas clases para que vayan adelantando, ¿no? Y vamos a seguir también en teoría reforzando lo que es programación, porque es importante que entiendan esa lógica de programación, cómo se programa realmente, ¿no? Entendiendo esta lógica de programación en C de Arduino, van a entender más fácilmente otros lenguajes que son similares, ¿no? Bien, con eso tendría terminada la clase. No sé si tienen alguna consulta que realizar.